A partir de este momento, En Perspectiva propone La Mesa Verde. Una discusión que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. La regeneración como un nuevo paradigma que deja atrás la sustentabilidad en tanto reducción de daños para pasar a un enfoque de restauración. Este es el nuevo paradigma que cada vez cobra más fuerza en el ámbito ambiental, pero también en el ámbito social y empresarial. ¿Cómo es este nuevo modelo? ¿Qué busca? ¿En qué consiste? ¿Cómo se lo puede llevar a cabo? En la Mesa de Verde de hoy vamos a adelantarnos al evento Sustainable Brands, que pone en el centro del debate el rol de las empresas y las marcas en la construcción de un futuro sostenible. Casi una veintena de referentes del mundo y la región expondrán sobre diversos temas vinculados con la regeneración, tanto en el área ambiental y social como también de comunicación y negocios. Decía yo, vamos a adelantarnos y vamos a conversar con organizadores y expertos que van a participar del evento que se desarrollará mañana, martes 30 y el miércoles 31 de agosto, aquí en el Teatro Solís, aquí cerquita nomás. Vamos a recibir entonces, y estamos recibiendo aquí en estudios, a Mariana Torres, directora de Loving Comunicación y de Sustainable Brands Montevideo. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio y bueno, por adelantar un poquito la mesa que es todos los martes y esta vez pasarla los lunes. Gracias, Mariana. Bueno, sigo con los saludos. Bernardo Toro, filósofo colombiano, es responsable para ese país de la Fundación Avina, que promueve la sustentabilidad. También fue decano de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Bernardo, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Sigo. Ronald Sistek, chileno, constructor civil, magíster en desarrollo y administración de proyectos inmobiliarios, especializado en metodologías de aprendizaje transformativo para adultos y manejos de proyectos regenerativos. Ronald, bienvenido, un gusto también tenerte por aquí. Hola, sí, muy feliz de estar acá también. Y Cecilia de la Paz, maestra y directora del proyecto Edúcate Uruguay, uno de los ejemplos locales. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Mariana, si te parece, empecemos hablando un poquito del evento. Esta no es la primera vez que organizan Sustainable Brands, ¿no? En Montevideo. Contemos qué características tiene el evento como tal. Sí, es la segunda vez que lo organizamos. Nosotros desde Loving Comunicación y en alianza con Urban de Argentina, desde el 2016 estuvimos intentando traer este evento a Montevideo. La verdad que todavía no estaban como las condiciones dadas, si bien ya se estaba haciendo en varias partes del mundo, no estaban todavía las condiciones dadas en la economía o en la sociedad uruguaya para traerlo. ¿Estos temas no estaban tan en agenda, en carpeta? No, estos temas no estaban tan en agenda. Desde mi agencia, que busca trabajar en comunicación para el desarrollo, en el 2016 me decían, qué lindo lo que haces, ¿no? Y quedábamos como ahí, como qué bien que te estás dedicando a esto, pero como diciendo, no sé cuánto podés tener futuro. Y bueno, buscando ahí alternativas, me crucé hasta Argentina, vi este evento y la verdad que en el primer break le dije a Gabriela, que es la directora de allá, fui con mi tarjetita, le dije, yo quiero traer esto a Uruguay. Y es un evento que la verdad que a mí, o por lo menos a mí me generó como un impacto, ¿verdad? Como un evento bien inspirador, que busca poner el rol de las marcas y las empresas en la construcción de un mundo sustentable, pero que junta mucha gente, que genera muchas alianzas, que mezcla, hace como nuevas mezclas, ¿verdad? Y que trae mucha gente afuera que es de esa comunidad de Sustainable Brands, que nació en Estados Unidos y que, bueno, nos va aportando esos conocimientos. Entonces, bueno, entre lo del exterior, lo local, lo uruguayo, lo rioplatense, vamos como construyendo un evento que lo que te tiene que dejar es como una huella positiva, ¿no? Te tiene que dejar, capaz que tenemos más preguntas que respuestas en el evento, pero que la idea es que nos deje como reflexionando hacia dónde ir y el sentimiento de que todos debemos ser protagonistas y que todos somos agentes de cambio y que todos debemos contribuir para acelerar las transformaciones que tanto necesita el mundo. En esta oportunidad en particular, el concepto principal es la regeneración. Ahora vamos a profundizar en eso, pero así, a grandes rasgos, ¿por qué la regeneración?
El concepto de Sustainable Brands en realidad muchas veces se dan que en Estados Unidos hacen un evento, marcan un lema, un tema, y nosotros en el resto de los países lo vamos siguiendo. Mi carpeta de Somos Regeneración está hecha del 2020, pero no pudimos hacer la segunda edición. La repliqué al 2021, tampoco lo logramos por los temas sanitarios, y acá estamos, 3 años después, logrando poner este tema, cuando quizás ya en Estados Unidos están hablando de otros temas, pero nosotros nos quisimos centrar en este porque nos parecía que era eso, un cambio de paradigma, un camino que tenemos que transitar y dejar atrás el enfoque limitante de la reducción. Si nosotros hoy por hoy dejamos de dañar, vamos a estar en una situación que no es sostenible, porque es la situación que tenemos hoy. Entonces, hoy ya no más. Decís, pones el foco en eso. Hoy ya, con lo que tenemos, es suficientemente nocivo, no basta con quedarnos en este punto. Claro, si nosotros no talamos más árboles de bosques nativos, vamos a seguir teniendo igual muchos menos hectáreas y millones de hectáreas de bosques y ecosistemas dañados. Si no generamos más pobres o no generamos más excluidos, vamos igual a tener a millones y un gran porcentaje de esa población excluida. Entonces, hoy por hoy la sustentabilidad da ese paso para en el momento que lo alcancemos, quizás sí podemos dejar de dañar, pero hoy tenemos que dar más de lo que tomamos. Dar más que lo que tomamos, ahí está la clave, entonces, ese es el nuevo balance. Una de las claves. ¿Cómo era en términos de, recién lo hablábamos fuera de micrófono, cuando se ve en lo de los días del planeta que hemos consumido de recursos? Ahí tenías un aspecto gráfico para comentar. Sí, cuando hice mi primera presentación para 2019 en Sustainable Brands, yo ponía unos datos que eran, el 29 de julio es el día de sobregiro de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya nos consumimos todo lo que la Tierra puede volver a regenerar, todo lo que los ecosistemas pueden volver a generar en un año. En Uruguay estamos un poquito más adelante. En Qatar, que es como el país estrella del año, creo que es en febrero, o sea, los 40 días ya se consumieron todo. Entonces, hay muchas disparidades. Nosotros no movemos la aguja claramente de lo que es el cambio global, pero sí, 3 años después, estamos al 28 de julio, estamos un día antes. Entonces, todos esos días que nosotros deberíamos ir avanzando para llegar a los objetivos que nos planteamos al 2030, no los estamos recuperando y estamos estancados, y por eso también el concepto de dar más de lo que tomamos y de restaurar. Perfecto. Bueno, vamos a hablar con Ronald. A ver, Ronald, tú criticas el paradigma de crecimiento constante y apuntás hacia eso de la regeneración del que dábamos cuenta. ¿Podemos explicar también un poco más de tu crítica del modelo actual y el concepto que puede sonar novedoso, pero que abarca un montón de cosas desde el punto de vista de la regeneración? Sí, el paradigma de crecer infinitamente en un planeta que es finito, en realidad como que no da mucho para pensar, ¿no? Sin embargo estamos como todos los días generando resultados colectivos que nadie quiere. Entonces, si uno observa la naturaleza, vemos que un árbol, por ejemplo, crece. El crecimiento no es malo por ser crecimiento, pero tiene límites, ¿sí? Entonces, un árbol crece hasta que llega un momento en que empieza a desarrollarse o florecer. Y eso implica parar de crecer y comenzar a desarrollarse. Y ese punto siento que no lo tenemos claro, y nuestro sistema dominante insiste en crecer infinitamente. Y todo lo que crece infinitamente tiende al colapso. Y eso es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Estados de sobrecarga y colapso en muchas partes del mundo. Planteas que ese paradigma del crecimiento constante viene de la sociedad industrial, ¿no? Pero decís, y haces énfasis, es insostenible. Claro, es insostenible, y de hecho la sostenibilidad como nosotros la entendemos o como el mundo la entiende hoy tiende a la suma cero, y cuando necesitamos 1,75 planetas solamente para bajar el CO2 que está en la atmósfera, implica que la suma cero ya no es suficiente. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad como nosotros la conocemos? ¿Y cómo podemos viabilizar un mundo para las futuras generaciones humanas? Entonces ahí creo que comienza una reflexión profunda respecto de cuáles son los paradigmas que sostienen ese pensamiento de crecimiento infinito. Y ahí aparecen, un montón de dimensiones, pero sobre todo 3 dimensiones que son, desde mi perspectiva, muy claves, que son la dimensión de nuestras prácticas, de cómo hacemos lo que hacemos, la dimensión de nuestras ideas, que son las teorías y las estructuras que sostienen a las prácticas, y sobre todo
las éticas que están detrás, ¿no? Cuáles son los principios que fundamentan un crecimiento infinito. Y ahí yo creo que es donde está el problema. Veía una charla TED que diste en Paysandú, ¿no? Hace un par de años, que se titulaba justamente Reinvención y Regeneración. Tú apuntás a eso y trabajás en esa línea, ¿no? Contanos un poco más de tus proyectos. Sí, sí, yo siento que la reinvención humana muchas veces se produce por dolor, ¿no? Es como cuando te cierran la puerta en la cabeza, o esperamos a que se cierren las puertas para poder hacer algo, ¿no? Y yo sostengo que el ser humano cambia cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y entonces una medida de éxito probablemente en los cambios tiene que ver con la cantidad de dolor que nos atrevemos a experimentar. Y yo creo que la sociedad hoy día está como que vive en planos psicológicos que evita mucho como ese dolor. Lo que cuesta no. Exacto. Y al mismo tiempo hay como todo un proceso simultáneo de probablemente una reconciliación profunda del ser humano con la naturaleza y del ser humano consigo mismo, ¿no? Y con el otro, porque los estados de sobrecarga se producen en múltiples niveles de escala y además en el dominio individual, colectivo y ecosistémico. Entonces, claro, cuando hablamos de reinvención y de regeneración, yo siento que el ser humano está en un proceso de reinvención permanente y probablemente la reinvención que se requiere hoy tiene que ver con esos tres dominios, ¿no? Cómo volvemos a armonizar nuestro propio espíritu, cómo podemos rearmonizar, ¿no es cierto?, nuestro sentido colectivo, la colaboración profunda y nuestra relación con el ecosistema. Con esta respuesta te veo un poco más optimista que hace unos minutos. Sí, hay días que amanezco pesimista y otros optimista, pero creo que es parte de eso, ¿no? Como que si supiéramos que no lo vamos a lograr, probablemente estaríamos en una playa disfrutando los últimos días, ¿no? Y si supiéramos que sí lo vamos a lograr, también estaríamos en una playa tomándonos una caipiriña. El hecho de estar acá y de probablemente yo, por lo menos, de hacer lo que hago, es porque no sabemos si lo vamos a lograr o no. Y eso creo que impulsa a mucha gente hoy día a replantearse cosas y a trabajar con organizaciones, con comunidades y en la academia para tratar de dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos. ¿Crees que, por ejemplo, en esto aplica la teoría, como se dice, del péndulo? Es decir, que llegamos a un nivel tal de explotar nuestro planeta que capaz que eso es lo que nos llevó a por lo menos reconciliarnos, como decías, con la naturaleza, valorarla un poco más y entonces ahora tratar de revertir eso que hicimos en los últimos tiempos. Sí, es como que el nivel de desconexión ha sido tremendo. Siento como que la desvinculación, la fragmentación del ser humano respecto al mundo natural ha sido un proceso largo, que probablemente comenzó cuando nos transformamos en agricultores, pero se ha ido profundizando. O sea, tenemos unos 12.000 años de experiencia en fragmentación y en estrategias de separación y de dominación sobre el mundo natural. Y probablemente ahora nos empezamos a dar cuenta, cuando vemos el efecto del cambio climático, el efecto del aumento de la temperatura, de que en realidad no estamos separados del nicho que nos acoge, ¿no? Y ese entendimiento es muy clave para poder experimentar un proceso de transformación, entender de que no hay una separación real. En tu caso, por ejemplo, aplicás, para ir bajando a tierra esta idea, ¿no? Pero aplicás este concepto de regeneración en el plano alimenticio, ¿no? Donde trabajás con la tonada, ¿se llama? Sí. Que trabaja en agricultura y ganadería regenerativa. Y por otro lado con Aldea Nativa, en donde venden productos naturales y orgánicos. ¿Podés contarnos más de estas experiencias? A ver? Sí, es muy interesante cómo la regeneración se puede ir aplicando a distintos dominios, ¿no? Y entonces la agricultura es un dominio que es bien masivo, porque además en la naturaleza se ve más fácil la regeneración, porque la regeneración es una propiedad del mundo natural, ¿no? O sea, de todos los seres vivos. En realidad, nosotros también nos regeneramos todos los días. Sin embargo, tenemos este efecto colectivo que es bien degenerativo, ¿no? En el caso del ser humano. Pero cuando uno aplica estos principios a la agricultura y uno deja de literalmente echar veneno a la tierra y empieza a recuperar la microbiota de los primeros 30 centímetros de suelo, los milagros ocurren, ¿no? Y entonces se restablece toda una red de relaciones virtuosa, donde no solamente salen alimentos más sanos, sino que salen alimentos de una densidad nutricional
increíble. La gente que trabaja la tierra se enferma menos porque no está en contacto con cosas nocivas. Entonces, cuando se trabaja la agricultura desde la perspectiva regenerativa, ocurren todos esos fenómenos. Y en el caso de la tonada, estamos intentando demostrar de que se puede viabilizar económicamente una huerta a escala humana con un proceso biointensivo y regenerativo. Lo mismo pasa cuando aplicamos los principios regenerativos a la ganadería, ¿no? La ganadería. ¿Eso qué implica? ¿Que no utilizan, a ver, para entrar de lleno, no utilizan ningún agroquímico, por ejemplo? No, nada tóxico, todo orgánico, y entonces en el caso de los animales también se trata de intervenir lo menos posible, y al mejorar los pastizales y al desarrollar una estrategia de manada, se regenera el suelo, y por lo tanto se regenera los animales, y por lo tanto los animales tienen una vida mucho mejor, y la calidad de los alimentos por lo tanto son de una calidad infinitamente mejor. Entonces, cuando uno aplica estos principios a la ganadería, también ocurre eso. Incorporamos ahora abejas a todo el proceso regenerativo. Entonces las abejas capturan el polen de las flores de los pastos, y por lo tanto, y como la estrategia siempre en el mundo natural vela por la eficiencia costo, las abejas vuelan muy poco para capturar un polen de muy buena calidad, y las colmenas se tratan como macroorganismos, y entonces hay toda una perspectiva que está mucho más alineada a cómo los ciclos de la naturaleza funcionan, ¿no? Y entonces se producen ciclos virtuosos. Y en el caso del retail, en el caso de Aldea Nativa, que es una unidad donde intentamos vender productos naturales y orgánicos, lo primero que hicimos hace unos 3 años fue desarrollar una estrategia de integridad de productos, lo que implicó que de los 3.000 productos que teníamos eliminamos 400, porque consideramos que no cumplían con la integridad mínima, y que eso implicaba que eran nocivos para el consumo humano. Y entonces fue muy interesante todo el proceso, porque imagínate la cantidad de proveedores que también eso implica. Entonces intentamos conversar con los proveedores más centrales y con los más pequeños sobre todo, para poder acompañarlos en un proceso de poder resignificar partes y piezas de los productos, de tal manera de poder transformarlos también. Y eso es un desafío muy grande, porque el nivel de procesamiento hoy de las cosas que los seres humanos consumen es gigante. Y eso todavía no hay evidencia, porque la muerte es lenta cuando uno consume veneno en bajas dosis, digamos. Entonces, es muy interesante poder aplicar los conceptos de regeneración a los productos del retail, ¿no? Y cómo eso genera un efecto en todo el ecosistema de la gente que produce y de la gente que consume, la gente que transporta. Entonces uno puede incorporar procesos regenerativos a las cadenas logísticas, a las estrategias de cadena de valor. O sea, siento que hay mucho ahí ya que hacer. Lo estás abriendo así, está abriendo un abanico enorme sobre el que después vale la pena profundizar. Me interesa mucho eso que decís, ¿no? Esa cadena, está bien, ustedes hacen esa parte, sobre todo de la venta de este tipo de productos naturales y orgánicos, pero esa trazabilidad que se puede hacer del producto, entonces también se pueden ir incorporando otros eslabones con este concepto también en logística, en todos los proveedores, por ejemplo, que pueden tener. Totalmente, y por lo tanto también hay, y quería solo comentarlo, que probablemente la regeneración de los campos sociales asociados a todos estos procesos es tan relevante como la regeneración del mundo natural, ¿no? Como que pensamos que la regeneración es solamente de la naturaleza, pero sí, es de los sistemas vivos. Y nosotros, los seres humanos, como sistemas vivos, y como la manera como nos organizamos, la manera como tomamos decisiones, la manera como trabajamos, también representa un desafío de regeneración desde la mirada de los campos sociales. Ahí ya Ronald nos puso nos dejó picando el tema, ¿no? El concepto de regeneración abarca mucho más que la agricultura o la ganadería, como podemos suponer, o como capaz
por lo menos acá en el programa ya hemos abordado en otras instancias, con algunos otros ejemplos que se están desarrollando acá en nuestro país. Les propongo ahora seguir ampliando entonces el concepto y el paradigma. Vamos a hablar ahora con Bernardo Toro, el otro invitado extranjero. Bernardo, tú trabajas el concepto de ética del cuidado, ¿verdad? Profundicemos en qué es esto y lo contrapones también al paradigma de la acumulación y el éxito, ¿no? Gracias. A ver, todos estamos tratando de ver cómo ordenamos el mundo de otra manera. O sea, los efectos que estamos teniendo sobre cambio climático, contaminación, etcétera, han sido producidos al mismo tiempo que hemos producido cosas maravillosas, como la medicina, el viaje espacial, la nanotecnología, ¿sí? Pero sobre todo las comunicaciones. O sea, la máxima creación de este siglo pasado y en términos tecnológicos, es poderlos comunicar todos con todos. O sea, eso es increíble, que cualquier persona pueda comunicarse con cualquiera de las 7.500 millones en menos de 6 pasos. Usted puede coger su teléfono y buscar hablar en 6 pasos con el presidente de Bora Bora. Que le pase al teléfono es otra cosa, pero que llega a él con absoluta seguridad. Eso tiene un efecto psicológico muy grande que lo vimos ahora en la pandemia. Es decir, comenzamos por primera vez en la especie humana a darnos cuenta que somos una sola especie. Porque nuestro cerebro está con unas categorías peligrosas, ¿no? El extranjero, la raza, los más poderosos, los menos poderosos, los más inteligentes. O sea, tenemos un montón de prejuicios formados a través de los siglos que, si no los enfrentamos, esta tarea como la que está proponiendo Ronald, es imposible. ¿Por qué? Usted no puede hacer, el único mundo que usted conoce es el que usted puede clasificar. No hay otro mundo. O sea, el mundo está ahí, pero cada persona ordena el mundo de acuerdo a sus categorías. Voy a poner un ejemplo que es ya en este momento muy conocido. El mundo machista que ordenamos hoy no es igual al de hace 10 años. ¿Pero por qué? ¿Cambiaron los hombres, se murieron todos, los machistas nos morimos? No. Simplemente las categorías con las que estamos ordenando el mundo. El Me Too cambió esta situación a toda velocidad. Entonces es muy importante que entendamos, uno no puede ver más mundo que el que puede categorizar. Entonces, enfrentar todas estas cosas requiere cambiar de categorías. La categoría que hemos usado desde la época industrial hasta hoy, ¿cuál es? Acumulación, poder y éxito. Con esa categoría miramos todo. Si tiene usted dudas, ¿con quién quiere que se casen sus hijos o sus hijas? ¿Qué foto quiere tomarse? ¿Con quién no quiere tomarse una fotografía? ¿Qué carro quiere comprar? ¿En dónde quiere ir? Inconscientemente ese paradigma es el que ha ordenado nuestra vida, y ese paradigma ha producido lo que les decía al principio, cosas maravillosas, pero también produjo el calentamiento global, la inequidad, la guerra, toda esta cosa. Y esa es la realidad. La pregunta es, ¿cómo logramos que estos excelentes logros, perdonen el pleonasmo, que estos excelentes logros de comunicación, salud, etcétera, y al mismo tiempo estos pésimos efectos, cómo los transformamos para conservar lo que hemos hecho bien y para ir marchitando o cambiando lo que hemos hecho mal? Necesitamos un paradigma nuevo que nos permita hacer. No puede ser acumulación ni poder y éxito porque ellos lo crearon. Tiene que ser un paradigma distinto. Entonces, trabajamos fuertemente el paradigma del cuidado, aprender a cuidar. La primera persona que planteó eso así fue Leonardo Bosch, un chileno, sí, un teólogo y filósofo chileno, que tiene una producción enorme. Él se volvió muy famoso porque cuando el Papa Ratzinger, el Papa anterior, sí, él fue condenado como teólogo callado, digamos, se hace en la iglesia. Hoy pues, todo el mundo se da cuenta que fue un error enorme. Entonces Leonardo fue el que planteó esto en un libro que llama Saber Cuidar, en portugués. Está traducido al español como Cuidado Esencial, por Trota. Entonces, él es el que plantea esto. Esta frase que es la con la que yo más trabajo en toda... Yo llevo hablando de esto hace 17 años. Empecé en el 2005. Una frase que es de él. Aprendemos a cuidar, mejor dicho, el cuidado no es una opción para el ser humano hoy.
no es si cuidamos o no cuidamos. O aprendemos a cuidar o perecemos. ¿Qué significa eso? Aprender a cuidar. No es posible la transformación del mundo sin cuidar de nosotros mismos, sin aprender a cuidar de sí mismo, sin aprender a cuidar del cercano, sin aprender a cuidar del extraño. Eso ya todo está prácticamente resuelto, ¿no? Sin aprender a cuidar de la inteligencia. Dicho, para no alargar tanto, el planeta no resiste inteligencias depredadoras. El planeta no resiste empresas depredadoras. El planeta no resiste políticas depredadoras. Por eso la guerra en este momento es tan delicada. No es ni siquiera un problema político, un problema de supervivencia, acabar la guerra, ¿sí? Entonces, aprender a cuidar de las transacciones. Porque todo esto que estamos hablando, es lo que está ocurriendo aquí son transacciones. La epidemia nos enseñó que una iglesia no es nada, que un estadio no es nada, que un centro comercial no es nada, que una carretera no es nada, si una discoteca no es nada, si no hay transacciones. Lo que hace un estadio son los intercambios económicos, políticos, sociales, emocionales, culturales y espirituales. Esta mesa, si nosotros no estuviéramos acá en intercambio, eso sería nada. Entonces, lo que constituye la realidad no son las cosas. Lo que constituye la realidad son las transacciones que los seres humanos hacemos entre nosotros y con el planeta. Entonces, la pregunta es, de todas las acciones que hacemos, desde dormir, amar, hacer el amor, criar, nacer, construir, estudiar, ¿cómo logramos que todas esas acciones estén orientadas al cuidado del planeta, al cuidado de nosotros? Y la única forma es aprendiendo a hacer transacciones, ganar, ganar. ¿Sí? Si usted me pregunta a mí cómo resumir el cuidado, es aprender a hacer transacciones, ganar, ganar, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, a nivel social y a nivel espiritual. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos es cómo ir aprendiendo a hacer transacciones, ganar, ganar en la empresa, en el derecho, en la política, en la economía. Por ejemplo, el planeta no resiste empresas depredadoras. Todas las empresas depredadoras están condenadas a desaparecer. ¿Y es posible el ganar, ganar en todos esos ámbitos? Claro, ahí vienen las grandes preguntas, sí. Esa es la pregunta que siempre le hacen a uno. Bueno, ¿cómo hacemos? Entonces ahí es donde se concentra el pensamiento. En este momento hay mucho trabajo en las grandes empresas que contaminan. O sea, la gente que produce, no podemos dejar de producir acero. Yo cuando voy a ir a esta conferencia siempre hago la pregunta, ahora en Asunción, a todos los grandes empresarios que estaban en un almuerzo, les digo, bueno, ¿cuál es la pregunta más importante de los seres vivos en este momento? No hay sino una pregunta importante, ¿cuál es? ¿Qué voy a almorzar hoy? Esa es la pregunta más importante de todas las preguntas para los seres vivos. ¿Por qué? Porque los seres vivos no podemos parar de consumir. No hay manera. Y al mismo tiempo, los seres humanos no podemos parar de producir, porque la naturaleza no nos regala nada. Por tener conciencia nos toca producir todo. El león no. Si no hay gacela, se muere. Punto. Pero no puede cultivarlas. ¿Ya? Nosotros nos toca producir para poder consumir. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguir produciendo? ¿Cómo seguir consumiendo? Y cuidar el planeta. Entonces, la categoría cuidar te orienta qué hacer con la agricultura, con la política, la economía, el amor, la familia. Y todo es aprender a hacer transacciones, ganar, ganar. Con el problema que durante siglos nos han educado para transacciones, ganar, perder. Toda transacción de acumulación, poder y éxito conduce a un modelo ganar, perder. Interesante, ahora profundizamos después en el concepto. Vamos ahora a otra de nuestras invitadas, a la experiencia local, decía yo. Cecilia, contanos sobre Edúcate Uruguay, este proyecto que liderás ya desde hace años. El objetivo básicamente es fortalecer a las escuelas rurales, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Ahora escuchando a todos, me hizo acordar a un video muy conocido que lo mostramos bastante en la fundación, ahora te cuento un poco de qué se trata, que dice, no se sabe cómo será el futuro, pero sabemos quién va a inventarlo. Y tiene que ver con las nuevas generaciones, ¿no? Y precisamente es eso, que hoy pueden estar tomando helado o preocupados por, no sé, las figuritas del mundial, pero son ellos, ¿no? Cada vez los que están más cerca de verdaderamente generar un cambio y, como dicen ustedes, reimaginar, ¿no? Que la imaginación
no es más que nada que poner el conocimiento al servicio de lo que todavía no ha sido creado. Y si alguien todavía tiene esa apertura y esa flexibilidad mental como para poder imaginar mundos que todavía no existen, ¿no? Que todavía no están tan reglados, son los niños. Entonces, la pregunta es qué es lo que les estamos permitiendo a ellos crear, cuál es esa fundación que estamos generando como para que ellos verdaderamente puedan pensar algo distinto. Y en esa línea es que emerge la fundación. Yo soy maestra de profesión y trabajo en innovación hace mucho tiempo. Tengo esta conexión también con la creatividad, como una forma me parece una capacidad humana increíble el poder crear, imaginar algo que todavía no está. Y la fundación se llama Educate Uruguay, surge en el 2009 con el objetivo de reducir la brecha de acceso a oportunidades entre los niños del campo y los niños de la ciudad. Y como todo contacto con la naturaleza, y cuando uno está en ese medio, uno siempre aprende más de lo que uno lleva, ¿no? Y hoy en día, casi 14 años más tarde, nosotros trabajamos en 3 líneas fundamentales: el diseño de nuevas metodologías, y ahí nos nutrimos de metodologías de otros países, las combinamos con nuestra cultura, nuestro contexto, nuestro currículum; metodologías de innovación en la implementación, para que los aislamientos geográficos no signifiquen aislamientos intelectuales, emocionales; y después la investigación. No vemos la escuela rural como es esta escuela que necesita ser ayudada como una cosa de beneficencia. Como una cosa de beneficencia. En realidad es una oportunidad de innovación. Porque lo que... Pero ponen el ojo en un aspecto que capaz que no miramos enseguida cuando pensamos en el sistema educativo uruguayo, ¿no? En esa brecha entre las escuelas rurales y el resto de las escuelas del sistema educativo, ¿no? Hace que creo que hay una evolución que también es necesaria en este sentido. Al principio pensábamos que la oportunidad venía por el acceso, entonces que teníamos que generar un acceso igualitario, como que lo mismo para todos. Y en ese lo mismo para todos, obviamente desde una mirada, desde la capital, desde lo urbano, lo mismo para todos, pero desde este paradigma que es el urbano. Entonces por ahí un niño que está en un entorno natural está aprendiendo la quena en vez de estar aprendiendo sobre cómo cultivar hidroponias. Por allá por el 80... se homogeneiza el currículum, y en vez de ser un currículum urbano y rural, es para todos el mismo, y obviamente para todos el urbano. Y con esto creo que perdimos muchísimas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y esa conexión que estaba con lo que emergía de la propia sabiduría de la naturaleza se fue perdiendo. Porque acá empiezan varias fragmentaciones, que es un poco lo que hablabas vos también, Bernardo, de que, por ejemplo, los maestros rurales en realidad vienen de las ciudades. Entonces, cuando llegan a las escuelas rurales, no tienen el conocimiento de ese decodificador de la vida y del conocimiento que sí traen esos niños. Pero como el currículum es urbano, tampoco hay una oportunidad de que eso emerja como un valor agregado, ¿no? Entonces, nosotros hablamos en la Fundación que lo que buscamos es que ser del campo no sea una desventaja, sino que sea el valor desde construir ese potencial, un potencial que lo puede construir alguien que está en contacto con la naturaleza, que tiene unas condiciones, una forma de estar mucho más expansiva que lo que pueden tener hoy los niños en las ciudades, pero que no se está dando esa oportunidad de que emerja esa sabiduría y que sea desde allí que se aporte innovación. Pensamos que va a ocurrir únicamente desde algo escrito y desde algo que está vinculado con lo urbano, y nos vamos dando cuenta que no. Nosotros, pero otros países también, en los países que generan mayores equidades y que están con cambios metodológicos que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y con la creatividad y demás, profesan las escuelas de los bosques, el Waldorf, que era como una metodología también de hace mucho tiempo de Steiner, que era un biólogo, en pleno Silicon Valley, todos muy computarizados, pero a todos sus hijos los mandan
al Waldorf o a un lugar natural o a un lugar con una huerta, o ¿viste? Decís, pero tú me decís que yo a mis hijos les dé computadoras, cosas, los enchufe, pero vos los llevás cada vez a lugares más naturales, con conexiones totalmente distintas, y esa es la innovación. Y en realidad, yo me acuerdo, tuve la oportunidad de vivir en Nueva Zelanda, en donde se da esta dualidad o esta complementariedad en realidad entre lo que es la cultura maorí, que tienen mucho vínculo con la naturaleza, ¿no? Las comunidades ancestrales, y los ingleses, ¿no? Y se da como una comunión ahí bastante particular, que obviamente tienen sus historias, pero que tienen una convivencia de lo que yo he visto bastante armónica. Y hay un director de una escuela pública de allá que tuve la oportunidad de conocer, que es maorí, en una escuela que es certificada por Apple, o sea, como que ahí tenés bien el contraste, ¿no? Y él, en un podcast que hice con él, decía, la clave está en qué es lo que vamos a cambiar, pero también qué es lo que vamos a conservar. Y en esta combinación entre lo que uno conserva y lo que uno incorpora, está esta regeneración. Bueno, ahí estás tocando el punto que yo te quería preguntar. A ver, ¿cómo se vincula Educate Uruguay con el concepto, o sea, ¿cómo podemos atarlo al tema que tenemos en la mesa de la regeneración? Mira, nosotros lo que pasa es que tenemos una oportunidad tan espectacular y la estamos dejando pasar. 1090 de nuestras escuelas públicas son rurales. O sea, el 42% de nuestras escuelas públicas en Uruguay son rurales. El 84% de nuestros niños van a escuela pública. O sea, nosotros tenemos lo que en otros países están tratando de generar, que es la oportunidad de tener centros educativos. ¿Y por qué la escuela? Porque la escuela es este lugar en donde la comunidad se junta, es un centro de validación único, o sea, sigue siendo la escuela. Nos pasa con nuestros hijos, si lo dijo la maestra, por más que lo digan mis padres, es como que tengo la duda, o sea, sigue siendo un lugar de validación, lo que decías vos, Bernardo, de cómo ordenamos el mundo, o de cómo nos vinculamos, o como lo que decías vos, Ronald, de cuáles son las cosas que nosotros valoramos. Ese lugar sigue siendo esa escuela. Entonces, nosotros tenemos esa oportunidad, y no solamente la estamos dejando pasar, es a la que menos apoyamos. Entonces, ¿por qué la regeneración es, en mi caso, y por eso agradezco tanto el movimiento que viene aquí con Sustainable Brands, es la oportunidad de decir, dejemos de mirar a la escuela rural como, qué lindo, los niños del campo. Es una oportunidad de innovación concreta que desde la Fundación nosotros podemos mostrar cuáles son los resultados concretos que se pueden generar con un equilibrio costo-beneficio que es muy tangible. Nosotros hoy en día fuimos invitados al Education World Forum a hablar de esto y a ser moderadores con Andreas Schleicher, que es el principal de la ODE, lo que tiene que ver con las pruebas PISA, que la principal preocupación, ¿cuál es? Salud mental y las habilidades socioemocionales. Y ahí podemos hablar de la regeneración social también y de cómo nuestras nuevas generaciones están sufriendo tanto este sistema maravilloso que le hemos inventado y que cada vez hay más gente infeliz en él, ¿no? Y así sucesivamente. Hay otra organización que somos parte que se llama Big Change, que también es con organizaciones de diferentes partes del mundo. A lo que voy es, y sobre todo después del COVID, hay una frase que a mí me encanta y con esto termino, que me acuerdo que surgió cuando empezó el COVID, que era, no estamos encerrados, para adentro hay un montón de lugar. Y creo que si aprovechamos esa oportunidad para realmente ver para adentro y conectarnos con la comunidad, igual que hacen las plantas y los árboles, conectarnos entre nosotros para ver cómo puede emerger algo distinto, estamos a tiempo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en la Mesa Verde esta mañana aquí en Perspectiva, hablando de la regeneración como un nuevo paradigma a partir del tema que va a estar arriba de la mesa en el evento que se va a desarrollar mañana, Sustainable Brands. Enkel Group presenta la llegada a Uruguay de Arboreal, un proyecto de carácter mundial que transformará la construcción en madera de nuestro país. Enkel Group y Arboreal, desarrolladores del Mass Timber para un futuro más verde. Les damos la bienvenida a BBVA Viajes. Esperamos disfruten las experiencias y destinos operados por Despegar.
Recordá que cada compra con tarjeta de crédito acumula puntos BBVA. ¿Aún no la tenés? Pedila ahora en bbva.com.uy y descubrí hasta dónde te pueden llevar tus puntos. Gracias por operar con BBVA. Tiki, BBVA, creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Ver bases y condiciones en bbva.com.uy. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Cuando hablamos de sustentabilidad solemos hablar de reducción de daños, pero hoy en la Mesa Verde estamos hablando de un nuevo paradigma, la regeneración que busca ir más allá y restaurar los problemas del pasado. Y esto no solo abarca el plano ambiental, sino también el social. El planteo es, no basta solo con ir hacia un modelo económico, por ejemplo, que no genere excluidos. También hay que incluir a quienes ya están excluidos hoy. Este tema, el de la regeneración, será el foco del evento Sustainable Brands Montevideo, que tendrá lugar mañana y pasado en el Teatro Solís. Y hoy justamente nos estamos adelantando a esta ocasión, invitando por un lado, a su organizadora, Mariana Torres, y a 3 expositores. La maestra uruguaya Cecilia de la Paz, el filósofo colombiano Bernardo Toro y el emprendedor sustentable chileno Ronald Sistek. Miren, tengo varios mensajes. A ver, por ejemplo, leo uno. En este caso, Bruno dice: qué gran tema hoy, espero con expectativas. Estoy atravesando por este tema, viviendo en el campo y aprendiendo de la regeneración profunda. Por ejemplo, la flora y fauna autóctona se ve avasallada por otras especies y depredadores. Entonces estamos ya en un punto que no alcanza con la protección, sino que precisamos hacer más, ayudar lo más posible a preservar la diversidad. Después, y plantea, bueno, profundo los invitados de hoy, hay movimientos pequeños y esparcidos de población del campo. Hay movimientos de permacultura que propagan estos conocimientos. Se estudia todo esto. Hay otros mensajes que hablan de permacultura. Después, hay también quien dice, bueno, un bálsamo escuchar hablar de estas cosas hoy. Es muy valioso destacar que está lleno de iniciativas por debajo de la línea de radar, dice Gustavo, en Uruguay y en todo el mundo, que demuestran que no es una utopía, sino una realidad. Pero después también tengo mensajes de otros más descreídos del concepto como tal. Por más imaginación que tengan, sin energía barata no hay futuro posible. Ni sueñen que la respuesta está en las renovables, en las energías renovables. Uruguay es un caso raro, con muchas corrientes de agua y casi sin industrias. A menos que haya un salto tecnológico increíble, tipo fusión en frío, vamos a seguir dependiendo del petróleo, por ejemplo, durante mucho tiempo. Y después apunta, esa gente cada vez más infeliz que hay en el mundo, que alguno hizo mención, esta gente antes moría de hambre, dice. ¿Cómo ven estas cuestionamientos que se plantean y que son válidos para enriquecer también el debate, ¿no? Hay demasiada utopía en esto, hay realidad, que se tiene que dar una conjunción de cosas además, ¿no? Para hablar de un cambio de paradigma. No basta tampoco con algunos ejemplos concretos o con buenas intenciones. A ver, los escucho por ese lado. ¿Quién quiere empezar? Bernardo. El gran escritor de ustedes, Galeano, ¿sí? ¿Qué es la utopía? Es el horizonte que nos permite caminar. Uh-huh. ¿Sí? O sea, yo estoy de acuerdo con él. Yo distingo entre optimismo. Además, la distinción no es mía, es de Havel Václav, el que hizo posible la República Checa y Eslovaca, ¿no? Es una historia que casi nadie conoce. Y lo voy a contar para poder darle sentido a esto. Cuando viene ya la revolución de los claveles y Checoslovaquia siente que puede independizarse, no busca un político. Havel Václav era un poeta y un director de teatro. Y todo el pueblo se va a sacarlo de la cárcel. ¿Sí? Y les dice, a ver, están equivocados, yo soy el que va a ser político, yo soy un poeta. Dice, no, usted tiene visión, díganos qué es lo que hay que hacer y nosotros lo hacemos. Pero esa visión, un poco pasa con esto, lo que él les mandó fue un horizonte. Y el primer horizonte que les hizo, hablando de inclusión y exclusión, es, mire, nosotros nos llamamos Checoslovaquia, pero los eslovacos, son muy distintos a nosotros los checos. Entonces tenemos que aprender a dividirnos. Mire, es la única división que se hace sin violencia.
¿Cómo lo hacemos? Nosotros somos más ricos los checos que los eslovacos, perdón. Tenemos que darle lo mejor a ellos para poder que haya simetría. Porque si en la separación no hay simetría, o hay violencia o hay manipulación, ¿no? Y él tiene una frase que decía, no confundamos el optimismo con la esperanza. El optimismo es una fe automática. La esperanza es otra cosa, es que vemos un camino que pensamos que al trabajarlo podemos cambiar cosas o obtener lo que obtenemos, aunque perdamos. Entonces creo que en este momento el optimismo no sirve, lo que sirve es la esperanza. Y todo esto que estamos hablando son brechas de esperanza. Y es desde esa perspectiva como yo lo miro. ¿Ustedes? Qué interesante, sí, qué interesante. Bueno, como todo está conectado con todo, yo soy hijo de checo-eslovaco. Entonces, probablemente, ojalá traiga ese gen. Pero sí, largas conversaciones con mi papá de Havel y eso, y todo eso, ¿no? Yo creo que... Es curioso que es una bibliografía que no se conoce casi y es fantástica. Sí. Havel Václav. Sí, muy interesante. Y sí, hay un concepto que se llama la esperanza activa, ¿no? Como transformarnos en seres con esperanza, pero accionar desde esa esperanza. Porque cuando hay un cambio paradigmático como el que estamos experimentando hoy, y es muy interesante escuchar las cosas que escriben, porque todas las experiencias son súper reales, ¿no? Hay experiencias que visibilizan lo nuevo, fundamentado en esta como reconexión y fundamentado en procesos regenerativos, la permacultura incorporada dentro de múltiples expresiones de maneras de poder diseñar regenerativamente, y al mismo tiempo está el paradigma dominante de la persona que dice, oye, sin petróleo están, o sea, olvídense de lo que están hablando. Es como que, entonces es muy interesante observar cómo el paradigma dominante convive con un paradigma emergente, ¿no? En el mismo mundo, en el mismo país, en la misma ciudad, quizás en la misma mesa, incluso nosotros mismos. ¿Cuántas veces no tenemos nosotros vivimos en paradojas, ¿no? Entonces, todo el tiempo. Entonces, a mí, por lo menos, la metáfora que me gusta pensar es que las nuevas expresiones fundamentadas en la regeneración son como pequeñas islas de un archipiélago, ¿no? Que de repente ese archipiélago empieza a crecer, a masificarse, y de repente esa experiencia se transforma en el océano y las otras experiencias se transforman en el archipiélago y empiezan a desaparecer las islas, ¿no? Es como se modifican los paradigmas en el tiempo. Entonces estamos viviendo en un momento muy interesante y siento que tenemos mucha suerte de estar como vivos en estos años que yo creo que son altamente desafiantes para el linaje humano, sobre todo, ¿sí? Porque la naturaleza del mundo va a seguir, ¿no? Y probablemente, y tenemos el potencial. Me encantó lo que dijiste, Cecilia, porque cuando uno en los niños observa el potencial, ¿no? Un poco la regeneración tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer la esencia, entender de que todo es contexto dependiente y no libre de contexto, y poder trabajar desde el potencial, no desde los problemas. Y creo que ahí se abre una brecha gigante para desarrollar esta esperanza activa, ¿no? De hacer desde la esperanza. Hoy día tenemos la tecnología, tenemos todo, ¿no? Lo que probablemente falta es alinear las éticas desde donde hacemos lo que hacemos a las éticas del cuidado, como dice Bernardo, o del entendimiento de la profunda interconexión e interdependencia de todo. Sí. A ver, Cecilia, ¿querés agregar algo en esa línea? Porque sigo teniendo mensajes de oyentes. Bueno, el mismo Ignacio que está descreído del concepto, dice, mucha poesía y pocos números, porque todavía no dijimos, bueno, cómo lograr que esto, capaz que en el objetivo estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero después, esto tiene que acompañarse de números, ¿no? Tiene que ser una realidad que sea sustentable desde el punto de vista, por ejemplo, económico, ¿no? El nuevo paradigma. Y no siempre a veces es tan sencillo que esa ecuación cierre, ¿no? Sí, creo que lo que es importante también, Ignacio, es el salir de los generalismos, ¿no? Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de muchísimas capas y de muchísimos aspectos diferentes. Si tratamos de abordar todos a la vez, lo único que estamos haciendo es
como decía Bernardo hoy, tratar de ordenarlo. Bueno, esto no es viable, dame los números, ser escépticos como de un todo que en realidad tiene muchísimas capas y muchísimos aspectos. Una de las cosas es, yo me acuerdo, una persona que hizo una transformación muy grande en los barrios de Chicago, ¿no? Un barrio muy violento, ¿no? Y que buscaba ver cómo las nuevas generaciones podían romper esos círculos y ciclos, ¿no? Que es en definitiva lo que estamos tratando, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? En vez de seguir como un ciclo y círculos descendentes, empezar cómo podemos hacer como ciclos ascendentes, ¿no? Y ella decía, lo primero es asumir que no va a venir nadie. Somos nosotros. Somos los que estamos, no va a venir nadie, no va a venir ningún salvador, no va a haber... O sea, acabamos de pasar una pandemia y por lo menos en el mundo educativo tuvimos como un cimbronazo durante 15 días que muchos de nosotros dijimos, bueno, después de esto, que explotó todo, ahora... No, la primera clase que tuvieron mis hijos fue sobre meridianos y paralelos. Yo no lo podía creer. ¿No habrá otro tema, digamos, como de actualidad? Ponele. Entonces no va a venir nadie y pueden seguir pasando cosas grandes que, como decías muy bien, Ronald, hace un rato, hasta que no nos pegue en el dolor o en algo cerca, no vamos a generar ese movimiento. Pero por otro lado, dicho que decía mi abuela, mucho análisis genera parálisis, o sea, hay que empezar por algo, no va a venir nadie, y en esto el no hacer es estar haciendo. O sea, parecido no es lo mismo, y uno puede estar haciendo cambios desde su lugar para tratar de generar una nueva realidad, pero quedándose escéptico y quieto, y del otro lado también uno está tomando una opción, y esa es una acción. La inacción es una acción en el momento en donde nosotros estamos. Y en esto, para poder cerrar, ¿quiénes han sido los que han comenzado, por lo menos en el mundo educativo, a movilizar? Hay unas escuelas que se llaman The Green School, las escuelas verdes, que trabajan especialmente en cómo formar los nuevos líderes verdes, por llamarlo, se traduce muy mal, y están en varios países. Uno de los directores de estas escuelas, tuve la oportunidad de conocerlo ahora hace poquito en Budapest, que él creó otra escuela ahí que se llama The Real School of Budapest, la Escuela Real de Budapest, que tiene todo un contenido curricular y en su esencia que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. El cambio de mentalidad, cuando uno va a un lugar con un cambio de mentalidad totalmente diferente, se da cuenta, en realidad, cómo estamos multiplicando mentalidad en las escuelas nuestras todos los días. Y ahí se da lo que decías vos, Bernardo, de la fragmentación y de esta cosa tan contradictoria entre lo que los adultos decimos y lo que las nuevas generaciones nos ven hacer. Recuerdo otra conferencia, otra persona decía, los jóvenes no nos creen porque nuestras palabras no condicen con nuestros actos. Y es tal cual. Entonces, en el día a día, mientras miramos los números y los macros de determinados aspectos, porque creo que el principal error es meter todo en la misma bolsa y no ser específicos e intencionados con cada quien en nuestro lugar, qué es lo que va a accionar. Y no es que porque yo esté accionando en este lugar es inválido porque no soluciono todo el problema. Ya estás informando porque estás accionando que hay otra cosa que es posible y se puede generar un bienestar y un ciclo ascendente con eso. Entonces, déjame, que es que lo que está tocando Cecilia es fundamental para cambiar unas categorías. Nosotros somos muy dados a las políticas estructurales. ¿Quién va a tomar la gran decisión, etcétera? Y la realidad no funciona así. Los grandes cambios vienen de otro lado, vienen de pequeñas. Lo que llama el poder difuso. Ajá. El poder difuso, ¿qué es? Es el poder de lo cotidiano. Por eso las mujeres tienen tanto poder, las mamás sobre todo, porque el secreto de la mamá es que maneja lo cotidiano. Poner un ejemplo, la salud dental de una sociedad, solo para poner eso, una característica de América Latina es que la gente cuidamos mucho los dientes, eso no es común en otros lugares, ¿sí? Pero ¿quién produce la salud dental de Uruguay? No es el Ministerio de Salud, no es es la mamá. Cada mamá, lávese los dientes. O sea, el poder de lo cotidiano es el poder más transformador que hay. Entonces, de nada sirve una política grande, ahora con la pandemia, de nada sirve una política estructural
si usted no tomaba la decisión de cuidar a su papá o no cuidarlo. Es la cotidianidad el poder más grande de cualquier transformación social. Entonces, lo que dice Cecilia es fundamental. Si la política no se convierte en cotidianidad, no hay números. Yo soy matemático y físico, yo le puedo decir a él que sí. Uno de los secretos más importantes de un sistema es la sumatoria, ¿sí? Pero la sumatoria es de cada número es igual al anterior más 1, ¿sí? Entonces para poder esas grandes cifras se necesita poder difuso. Hay que cuidar mucho el poder difuso. Cada niño aprende a leer bien, el país aprende a leer bien. Pero la política de aprender a leer bien no va a suceder nunca si cada pequeñas maestro... actitudes, ¿no? Sí. Bueno, capaz que lo logramos convencer. Ahora después veremos. No, el director de esta escuela decía una frase que para mí es maravillosa, y es muy sencilla, como las cosas esencialmente buenas, que decía, no hay mejor manera de pasar la vida que tratar de cambiar, que hacerlo tratando de cambiar el mundo. Yo decía, sí, la verdad que sí. Ya que estamos acá por un rato, ¿por qué no dejamos algo mejor de lo que nos encontramos? Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta, Mariana, si te parece, hablamos de un poco cuál es la realidad también hoy en día en el mundo empresarial, por ejemplo, a propósito en el mundo del branding. Del branding, a ver, qué tan lejos o qué tan cerca están las empresas entonces de incorporar este concepto de la regeneración y de incorporar como valor todo esto que hemos hablado. La Mesa Verde es una presentación de Enkel Group y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay, y BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. La regeneración como nuevo paradigma, de eso estamos hablando hoy aquí en perspectiva en la Mesa Verde. Mariana, nos quedaba pendiente hablar de, bueno, en qué estamos acá en Uruguay, ¿no? Capaz que podemos mencionar algo también de cuál es la situación a nivel del mundo, pero sobre todo me interesa saber, bueno, esto que estuvimos conversando, este marco que alguien puede decir más teórico que estuvimos conversando, bueno, ¿en qué se ve reflejado después en la realidad de las empresas uruguayas, en la realidad también de especialistas que se enfoquen en este nuevo paradigma o que tengan para aportar en este nuevo paradigma? Bueno, creo que en Uruguay, como en todos lados, tenemos nuestras luces y nuestras sombras. A mí me gusta como... creo que los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que fijaron objetivos muy claros, 17 objetivos muy claros para el 2030, nos ordenan en esa categorización que decía Bernardo, ¿no? Como, bueno, pobreza cero, vida submarina, nos van como ordenando para ver, ¿no?, cómo trabajar en diferentes metas e ir llegando. En Uruguay tenemos algunas áreas en las que estamos capaz que muy bien, hablamos de las energías renovables, si bien no, capaz que consumimos poco, pero bueno, en esas áreas creemos que estamos como muy bien, en otras estamos muy en el debe, quizás no tenemos... escandalosos niveles de pobreza como pueden tener otros países, pero sí tenemos altos niveles de pobreza, tenemos mucho que hacer en términos de género. Yo trabajo muchísimo con ese tema y estamos en ciertas áreas muy bien. Las mujeres somos muy educadas, somos más educadas, tenemos acceso a la salud, pero bueno, no tenemos representación parlamentaria igualitaria o paritaria, un tema que se está debatiendo, y tenemos escandalosos niveles de violencia de género. Entonces, la sustentabilidad, por más que a veces lo asociemos todo lo que tiene que ver con lo natural, también tiene que ver con lo social. Entonces, tenemos muchos lados por donde ir trabajando. Yo creo y estoy esperanzada, como te decía, desde el 2016 hasta ahora se ve una evolución positiva. Los ODS... Por lo menos ahora este tema no quedó descolgado, como este tema, claro. No me dijeron qué lindo lo que haces, mirá qué bueno lo que te digas. No, ahora te empiezan a preguntar un poco más. Me empiezan a preguntar. Me interesa esto que estás hablando. Contame, ¿qué podemos hacer? Esa conversación fue cambiando, y la verdad que fue cambiando. Y las empresas empiezan a destinar otros recursos, a tener otras prioridades, a veces empujadas por el afuera, a veces porque son empresas nuevas que ya nacen con ese triple impacto, pero sí creo que está habiendo una evolución positiva. ¿Si es suficiente? Claramente no es suficiente, porque no estamos avanzando. O sea, en algunos números no estamos avanzando, pero sí hay una transformación. Y yo soy como comunicadora y como, ¿no?, haber trabajado en comunicación toda la vida, creo que desde ese lugar es donde queremos aportar el poder que tiene la comunicación para generar esa conciencia, ¿no? Y la conciencia, a nuestro gusto, no tiene retorno. Una vez que uno toma conciencia de algo, es como muy difícil hacerlo. Si lo haces, por lo menos lo vas a hacer con culpa, ¿no? Vas a decir, bueno, esto lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo mal.
Y apoyando a lo que decía Bernardo también, ¿no? Ahí vamos como al poder difuso, si todos vamos tomando conciencia, todos podemos ir trabajando. Estos eventos son para eso, para incorporar personas que vienen de organizaciones sociales, incorporar personas que están trabajando muchísimo como quienes nos acompañan en la mesa, e incorporar a las empresas que a veces son monstruos difíciles de cambiar. Esto es un camino de transformación y por decir somos regeneración, lo discutíamos a la interna del equipo. Ay, nos van a decir que no sos la regeneración, ¿no? Y decíamos, bueno, es un camino. Nosotros queremos ser esos protagonistas, ¿verdad? Y algunas frases que se van a escuchar mañana es el poder con y no el poder sobre, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo todos juntos? El agregar el I. Si yo hago algo que tiene impacto ambiental y también puede tener impacto social y también puede tener un impacto económico, no es si lo hago ambiental no es económico y no es social. Esas cosas que vamos a ir como conversando para que cada uno pueda ir tomando conciencia. Tenemos hoy un Ministerio de Ambiente incipiente en el sentido a la historia de todos los demás ministerios, pero para mí ese es un punto importante. Que justo que estuvimos conversando con el ministro Peña y dejaba planteado el tema de que iba a escuchar con atención y que invitaba a los oyentes a escuchar el tema de la regeneración. Después quedamos en hablar con él a propósito de, bueno, ¿y qué se está haciendo desde el ministerio? ¿Qué se está haciendo? Pero bueno, en realidad es un tema que pone al tema de la sustentabilidad en un lugar mucho más importante y la regeneración que siendo una dirección. Entonces eso es importante. Cada vez hay más asociaciones u organizaciones que nuclean empresas que están trabajando y esas organizaciones tienen más empresas. DERES, Pacto Global, que no estaba en Uruguay, nuclea muchas empresas, el Consejo Empresarial B, todos ellos nos están acompañando en este evento y la idea es eso, ¿no? O sea, generar esa conciencia, sembrar y poder ir avanzando. Nos queda, sin duda, mucho por hacer, pero yo soy de las convencidas de que es un camino y soy esperanzada de que cada uno de nosotros debe generar ese cambio. O sea, nosotros no, lo que decía Ceci, nadie va a venir a cambiar por nosotros, o sea, nosotros lo generamos desde nuestro lugar, en nuestras casas, en nuestras relaciones. Entonces, eso es un poco lo que los invitamos a hacer y creo que está habiendo un cambio positivo, las nuevas generaciones también impulsan, entonces bueno, entre los gobiernos, las nuevas generaciones, las personas que van empujando, que siempre empiezan algunas y demás, se va a ir generando también una presión, creo yo, sobre el empresariado y sobre la forma de hacer las cosas también de los gobiernos, ¿no? De cómo hacer las cosas para hacerlas mejor. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas, siempre. Uh-huh. Si lo pensamos, siempre. Mira, Cecilia, acá nos escribe un oyente, en este caso Diana, que dice, mi nieta de 8 años vive en Toronto y va a una escuela normal, entre comillas pone, y 2 veces por semana a una escuela verde. Es una niña urbana, pero con una conexión real y profunda con la naturaleza en todas sus manifestaciones, dice. ¿Es una tendencia entonces que se viene y se consolida en otras partes del mundo? Es cuando en otros países desarrollados, y acá se viene también, como todo, el tema es a quién le llega, ¿no? Hoy en día es una opción muchas veces para élites en los países en donde todavía las transformaciones educativas nos llevan para eso, y después hay países que ya lo toman como política pública y ya lo están integrando. Menciono el caso de Nueva Zelanda, pero no es de los más fuertes, pero porque ya tienen una cultura muy natural. Pero tiene que haber determinada cantidad de metros verdes para poder vos ubicar una escuela pública en un determinado lugar. Entonces el entorno verde de la escuela tiene que ser determinado. Pero hay algunos que son más radicales, tienen que estar al lado de un bosque, o tienen que estar cerca del mar, o tienen que... porque bueno, es parte de otra conversación también, el tema de la capacidad de aprender y la influencia del entorno. Se ha trabajado muchísimo en relación a los entornos de aprendizaje, pero muchas veces nos limitamos a hablar únicamente de los escritorios, si son más modernos, si no, si están en círculo, dejan de estarlo, pero eso es una conversación que realmente es mucho más profunda que únicamente, nuevamente desde una mirada moderna, cómo cambian los muebles, pero en realidad el entorno natural enseña y nos condiciona, porque somos energía, entonces nos condiciona totalmente en dónde estamos y en dónde estamos aprendiendo. Por eso es tan importante. Y con esto termino. Sí. Perdona, hay un libro súper interesante para los que les interesa el tema y que también en este Foro Mundial de Educación, que había 120 ministros de toda parte del mundo de educación, ¿no? Hablando de tendencias. Y la principal preocupación era el tema de la salud mental.
el trabajo que están haciendo en investigación tantos países de regenerar los parques y demás en las ciudades, porque bueno, los índices de depresión y demás son muy altos y hay muchísima investigación en el bien que nos hace volver a la naturaleza como una forma de poder regenerarnos desde ese punto de vista también. Entonces este libro se llama Nature's Fix, no sé cómo traducirlo bien, pero tiene que ver con un estudio alemán que precisamente habla de eso. Así que hay mucha tela para cortar. Bernardo y Ronald, un breve comentario, nos queda nada de tiempo, pero por lo menos una frase al menos de con qué expectativa van para mañana, ¿no? Para el evento propiamente, y a ver qué capacidad de contagio pueden tener. Sí, bueno, yo siento que es un desafío siempre el contexto de las marcas, ¿no? Es un desafío, pero si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Yo creo que llegó el momento de abrir las conversaciones y de intentar integrar más que segregar. Creo que hay mucho que hacer y a propósito de Nature Speaks, quería recomendar, tenemos un podcast que se llama Cuando la Tierra Habla, ¿no? Y ahí abordamos temáticas de regeneración, de producción, de alimentación, y gratis en Spotify. Ahí hay mucho material también para la reflexión, y a mí me encanta pensar de que de una manera somos regeneración, pero lo que más somos es que somos naturaleza teniendo una experiencia humana. ¿Y qué realmente significa eso, ¿no? Tenemos miles de millones de años de coevolución para llegar a ser lo que somos. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Teniendo una experiencia de sobrecarga y colapso, al mismo tiempo que una experiencia de belleza profunda de esta experiencia que vivimos. Entonces, bueno, ¿qué significa ser naturaleza teniendo una experiencia humana? Me encantaría dejarlos con esa pregunta. Bernardo. Rominia, datos. Todo el agua que hay en el planeta son 1.350 millones de cúbicos de agua salada y dulce. De toda esa agua que hay en el planeta, solo el 0.8 es agua dulce disponible. Y de toda esa agua dulce disponible, el 31% está en Sudamérica. Ese es un punto muy importante porque con el calentamiento global, Sudamérica es 20 millones de kilómetros cuadrados, menos de 600 millones de habitantes, todo es cultivable, todo es habitable, tenemos el 31% de la reserva de agua dulce del mundo y somos altos, que eso es muy importante ahora. ¿Dónde creemos nosotros que va a venir la gran migración mundial con el calentamiento global? Aquí. Tenemos que entender eso, nos tenemos que preparar para la hospitalidad, para la comensalidad, para el respeto, para la acogida de los otros. Y eso significa un cambio fundamental. Y ahora con el Congreso de Marcas, que es que a mí no me gusta eso, Sustainable Brand, no, Congreso de Marcas, marketing, venteado. El lenguaje crea realidad. Y los genios del marketing y los publicistas, además de crear realidad, le dan imagen. Entonces la posibilidad que tiene el marketing de contribuir a esto es enorme si cambia de paradigma de acumulación, poder y éxito a paradigmas de cuidado. Cecilia de la Paz, Ronald Sistek, Bernardo Toro, Mariana Torres. Gracias a los cuatro, un placer compartir la mesa. Muchos éxitos mañana, suertes. Gracias. Y bueno, quedamos atentos entonces a... Gracias a usted porque preparó muy bien esta reunión. Es raro que uno tenga una entrevista tan sólida como la que... Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien hecha. Y solo un agregado, después al tiempito que los editemos, una semana, 2 semanas, todos los contenidos que se van a vivir mañana en el Solís van a quedar colgados en YouTube para que todo el mundo los pueda ver, compartir, inspirarse y elegir ahí qué es lo que quiere escuchar, pero queda todo a disposición de pública. Perfecto. Bueno, gracias y los esperamos en cualquier momento, de regreso. ¿Usted qué estudió? Comunicación. No. Ahora hacemos la otra. La Colombia.